Doctor Ramón Ojeda Mestre, especialista en Derecho Ambiental, consultor y autor de leyes y normas ambientales, maestro, investigador, servidor público en áreas ecológicas, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y creador del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México. Antes que nada, gracias por esta conversación, como siempre, doctor, te lo aprecio mucho. Al contrario, Ricardo, gracias a ti por esta enorme oportunidad de tratar temas candentes en estos momentos. Sí, ahora sí que doblemente candentes. Candentes en más de un sentido, y es que la ONU está dando una alerta roja a la Organización de Naciones Unidas, en la que tú eres un asesor muy importante para orgullo nuestro de México. Advirtió que el calentamiento global está cerca de salirse de control, pero que la culpa es, ya está muy claro, de los seres humanos. No es un capricho de la naturaleza, es de los seres humanos. Ramón, ¿cómo ves este panorama? Un diagnóstico claro, un diagnóstico fuerte y un diagnóstico atendible. Efectivamente es, como llaman científicamente, es antropogénico el fondo o el trasfondo de este problema, y por lo tanto, si nosotros somos los generadores del problema, tenemos que ser los generadores de la solución o de las posibles soluciones y con carácter urgente. El punto es que hemos dejado que el problema avance demasiado y se ha vuelto más complejo y más costoso. Estamos viviendo escenas inimaginables. Lluvias gigantescas en Europa, inundaciones nunca vistas en Alemania, la incineración de bosques enteros en Grecia y en California, en diferentes lugares del mundo. ¿Dirías que es la hora del gran reclamo del planeta? El planeta está reaccionando exactamente como habían dicho los científicos que iba a pasar. Estamos teniendo repercusiones en la atmósfera, en la tierra y en el agua, tanto en el agua del mar como en los cuerpos de agua superficiales, de agua dulce, e incluso en los mantos freáticos y en los vertederos o en los hacinamientos de basura que tenemos en el mundo. Se están sobrecalentando y entonces todo eso nos da un panorama sumamente angustiante, pero también que reclaman nuestras acciones, tanto de los gobiernos, que han sido muy timoratos, como de la sociedad, que hemos sido también muy conformistas. Entonces llegamos al punto en donde, como dicen los militares, de imposible retorno, ¿no? Cuando hablamos de catástrofes naturales, me atrevería a decir las más de las veces pensamos en automático en que ocurren en tierra, pero ¿qué de los mares? Y sobre todo en un país como el nuestro. Ramón, tú has hecho estudios importantes sobre esto. Exactamente. Los países que tienen medios costeros, y el caso de México es paradigmático o es ejemplificante, porque nosotros tenemos costas hacia el Océano Pacífico y Golfo de California, y tenemos costas hacia el Atlántico con el Golfo de México y el Caribe. Entonces, los dos tipos de fenómenos meteorológicos donde se combina las cuestiones atmosféricas con las cuestiones marinas nos pegan por igual. En el Pacífico, Golfo de California, con 7,000 kilómetros de litorales, y en el Golfo de México, Atlántico y Caribe, con 3,000 kilómetros de litorales. Pero son 17 entidades costeras las que están en grave riesgo. Y cosa curiosa, en esas entidades costeras tenemos nosotros otro problema adicional, que como nos parte en cierta forma la Sierra Madre, es decir, las montañas o el continuum montañoso de México, sí, también se dan fenómenos de temperatura como los vemos en el Valle de México con mucha claridad. El Valle de México se vuelve una olla, se vuelve una cuenca gigantesca de contaminantes atmosféricos, de temperaturas, de polvaredas o de tolvaneras y de emisiones de gases de abajo hacia arriba por las industrias y los vehículos. Entonces se junta el calentamiento global con fenómenos de la industrialización o de tipo urbano, y eso sucede en las 17 entidades federativas. El problema es que las entidades costeras
las entidades federativas, se calienta el mar. Y entonces tenemos problemas de pérdida de fauna, de pérdida de flora y además de contaminación del agua de mar, porque estamos mandando los ríos como cloacas, como drenajes. Todos los ríos de las 17 entidades costeras van a dar precisamente a las superficies marinas. Cuando tú hablas de los peligros del mar, ¿te refieres nada más a lo que conocemos habitualmente, los huracanes que vienen del mar, o te refieres a algo más? ¿Y de qué tamaño es nuestro mar también? Sabemos que nuestra superficie terrestre es de 2 millones y cacho de kilómetros cuadrados. ¿De qué hablamos cuando hablamos del mar? El mar tiene, nuestro mar territorial y zona económica exclusiva tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, somos O sea, tenemos más mar que tierra. Tenemos más mar que tierra y tenemos más peligro en el mar, no nada más por la contaminación del mar, la acidificación, la plastificación, la pérdida de flora y fauna, el calentamiento, sino la elevación del nivel del mar que se viene dando por el derretimiento de los glaciares, por el derretimiento de los polos, y que al tener 7,000 kilómetros de litorales en el Pacífico y 3,000 en el Atlántico, más las islas, cuya cantidad es un gran misterio. Gers Manero hizo muy bien en desalojar el penal de las Islas Marías. Están en peligro, ¿verdad? Pueden ser ecológicamente muy importantes, pero es un riesgo tremendo. Cuando hablamos de la subida del nivel del agua del mar, generalmente hablábamos del peligro de Venecia, etcétera, y nos quedaba muy lejos y preocupaba o no. Pero estamos hablando también del peligro de que el mar eleve su nivel y afecte nuestras ciudades costeras. Exactamente. Ya no es una teoría, ya no es una idea, una suposición, no. Los estudios de la Agencia Aeronáutica Espacial de los Estados Unidos emitieron hace escasamente, la NASA emitieron hace escasamente 3 semanas un diagnóstico basado en 3 para cada país, no nada más para México, para todos los países, en 3 escenarios. Bueno, en el mejor de los escenarios, nosotros tendremos más de 50 centímetros de crecimiento del nivel del mar. Eso implica 2 graves riesgos. Una, que las ciudades van a ser inundadas, y al inundarse con agua marina, los drenajes se saturan y empiezan a brotar las aguas negras. Y luego lo que se llama la intrusión salina, es decir, va entrando el agua de mar por debajo. Cuando uno es niño y va a la playa y empieza a escarbar, hace un agujero escasamente 30 centímetros y empieza a aparecer el agua, empieza a aparecer una alberquita. Bueno, cuando tú tienes 50 centímetros... Alguien dirá, 50 centímetros no son muchos. 50 centímetros pueden causar la muerte en un solo día de más de 75,000 habitantes en una entidad costera. Es decir, estamos, como sucede cuando hay un tsunami, es un tsunami lento, pero que arrastra todo. Aquí en Baja California Sur, hace unos días, en La Paz, en la capital del estado de Baja California Sur, pusieron una foto con en plena ciudad, con una camioneta con el agua al techo, Entonces, y tuvieron que ir a rescatar niños los bomberos, etcétera. Es decir, estamos no queremos reconocer, parece como decía Bob Dylan, ¿cuánto tiempo puede pasar para que el hombre esconda la cabeza sin darse cuenta de nada, ¿no? O pretender que no se da cuenta de nada? Aquí ya tenemos que darnos cuenta que estamos en un grave peligro. Yo sé que te estoy exigiendo un gran esfuerzo de síntesis, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer urgentemente nosotros en México, el gobierno, los mexicanos en general? Nosotros en particular tenemos que hacer urgentemente mejorar la infraestructura de todas las entidades costeras. En primer lugar, preventivamente. Eso es costoso, pero es indispensable. Sí. Es indispensable, sí, porque va a haber una catástrofe. De hecho, en Guerrero, en Acapulco, en Nayarit, con frecuencia entra la ola y se lleva la palapa, se lleva las sillas, se lleva las mesas. Igual en Cabo San Lucas.
Sí, ya lo hemos visto, no es, pero eso es estacionalmente. Ahora, día con día está subiendo el nivel del agua. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la infraestructura. Nosotros necesitamos dejar de usar los coches para generar menos gases de efecto invernadero. Nosotros necesitamos disminuir el tiempo que pasamos en la regadera porque eso disminuye el consumo del gas. Nosotros tardamos 20 minutos cada uno en bañarnos con agua caliente. No podemos seguir con esas prácticas tan deliciosas. Igual tenemos el piloto del calentador prendido las 24 horas. 24 horas con un sensor, con un termostato para mantener la temperatura del agua. Entonces oímos el flamazo para que el agua siempre esté a más de 20 grados de temperatura. 24 horas del día por 80 millones de casas que tienen calentador. Pero crear esta cultura ecologista tiene que venir de alguna parte, del gobierno, de entidades privadas, de todos. Tendríamos que difundir esto, los medios de comunicación. Exactamente. El gobierno no puede solo. El gobierno es muy grande para las cosas chicas y es muy chico para las cosas grandes. Y esta es una cuestión muy grande. Entonces, la sociedad, la población, los medios de comunicación, los empresarios, las universidades, los sindicatos, toda la población, todos tenemos que decir, señores científicos y señores políticos y gobernantes, ¿qué tengo que hacer yo? Cosas tan sencillas como las que estoy diciendo. Bájale 5 minutos a tu tiempo de bañado diario. Utiliza 20 minutos de coche menos al día. No quemes leña. No hagas carnes asadas con mezquite. No tapes la coladera con tu basura. No generes más basura de la indispensable. Sepárala. Recíclala. Gobierno, no permitas que se tapen en Los Cabos, Baja California Sur, en un lugar internacional de prestigio internacional. Cada vez que llueve, la COEPRIS tiene que poner una veda de 8 días prohibiendo que produzcan, vendan y consuman alimentos al aire libre, de la cantidad de materia orgánica que se va a la atmósfera cada vez que llueve. ¿Por qué? Porque tenemos un basurero en las ciudades, tenemos fecalismo de perros, de gatos, tiramos la basura al aire libre en todo el país. No hay basurero que cumpla con la norma 083. Es decir, son muchas cosas que tenemos que hacer porque estamos en una situación de emergencia. Si queremos seguir tapando la cabeza y escondiéndole a la gente lo grave de la situación para que no se alarme, para que no se asuste, para que no le exija al gobierno medidas drásticas, rápidas y eficientes, entonces cada vez vamos a empeorar la situación y cada vez va a ser más caro. Ramón, como siempre, muy aleccionador y en este caso muy estremecedor también escucharte. Sabes que este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto para este propósito, ¿eh? Muchísimas gracias, Ricardo, por esta oportunidad de dar una voz de alerta. Tú siempre has dado espacio para ello. Te mando un abrazo, Ramón Ojeda Mestre. Gracias, doctor. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.